Pues bueno, la lección de hoy dice, si quieres salvarte. Si nos ganamos este mundo y no nos ganamos el otro, pues este es cortico y el otro es eterno. Es negocio pensar en la salvación eterna. Sí, así Lope de Vega, un extraordinario escritor, escribió un poema precioso acerca de la salvación. Decía algo así como, ¿y yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río, duermo y quiero holgarme. Posible, y aún tengo amor a lo visible. ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encuentro? ¿En qué me encanto? Loco he de ser, pues no soy santo. Increíble. En esta lección veamos cómo no todas las personas pertenecen al mundo en el mismo nivel, en la misma medida. Hay como tres maneras diferentes de pertenecer al mundo. La primera es la apostasía. Veamos entonces primero qué es la apostasía. Apostasía en sí mismo significa negar la fe, renunciar a una fe que teníamos desde nuestro bautismo. Entonces vemos cómo hay personas que, a pesar de ser bautizadas, han caído nuevamente en un paganismo. Juan Pablo II llegó a decir que el 50% de los católicos son paganos bautizados, sorprendentemente. El 50% de los católicos son paganos bautizados. Es decir, que hicieron su bautismo cuando eran niños, pero no viven de acuerdo a esas promesas bautismales que hicieron. Recordemos que en el bautismo renunciamos a Satanás, renunciamos al mundo, renunciamos a lo carnal, nos entregamos a Jesucristo, a la Santísima Virgen María, y sin embargo no hemos vivido de acuerdo a esos compromisos. ¿Y la apostasía sería el equivalente a ateísmo o son dos significados diferentes? No, la apostasía no es ateísmo, porque los ateos no creen en Dios, o bueno, por lo menos dicen no creer en Dios, porque Sí. en el fondo los últimos estudios psicológicos que se han hecho han demostrado que en esencia nadie puede ser ateo, porque necesariamente deben creer en algo superior a ellos. Pero el ateísmo, formalmente hablando, es la no creencia en este ser supremo como nuestro creador, como el que nos ha dado la existencia. Pero en cambio el apóstata, el que ha renegado de la fe, el que se ha aislado de la fe, una de dos, o por el mundo se ha dejado influenciar, cayendo progresivamente en un aislamiento de la fe, o de hecho ha dicho, no quiero seguir creyendo en esto, no quiero someterme a las normas de la Iglesia, no quiero someterme a lo que el Papa dice, no quiero someterme a lo que la Biblia dice o a lo que la Iglesia dice. Y entre estas apostasías que reniegan, pues sí hay personas que pueden caer en el ateísmo, pero hay otras personas que caen, por ejemplo, en las sectas. Desafortunadamente, estamos ahora plagados de sectas que pues nos han inundado y van de casa en casa promoviendo la lectura de la Biblia, pero mal interpretada. Nos hablan de 2 citas bíblicas y ya con esto confunden al católico mal formado, desafortunadamente. Y cuando se cae en la apostasía también se puede hablar como de un alma débil que puede abrir puertas a otras cosas malas. Claro, el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y una de las razones precisamente por las que las personas se salen de la iglesia, por las que las personas llegan al mundo o se van a alguna secta, es precisamente porque no conocen la belleza de la iglesia católica. Óigame bien, desconocemos la maravilla de una iglesia que lleva 2000 años, la única iglesia fundada por Jesucristo, la única iglesia que puede demostrar históricamente que viene desde el primer papa, que fue San Pedro, con una sucesión apostólica de 265 papas hasta Benedicto XVI. Somos la única iglesia, repito, que puede demostrar que fue fundada por Jesucristo, con datos históricos, datos teológicos, datos de sentido común, etcétera. Y desafortunadamente, como no conocemos la maravilla de esta iglesia, muchas personas se van a donde se sientan bien, por ejemplo, donde canten muy lindo, donde todos se abracen, cierren sus ojos y levanten las manos.
Aclaro, a lo que nos referimos es a que no podemos decir que la sensibilidad, que el sentimiento es muestra clara de que el Espíritu Santo está allí. Sí, también podríamos hablar de dos clases de apostasía. Apostasía pública, o sea, pérdida de la fe y que se manifiesta públicamente, o pérdida de la fe interiormente. Hace más daño la pérdida de la fe cuando se comunica a otras personas sus pensamientos apóstatas de la verdadera fe, y también puede ocurrir interiormente, pero más que todo es porque hay desconocimiento o porque se han leído libros o visto películas o cosas que han alcanzado a robar la fe. Hay que tener en cuenta que detrás de todo esto están los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne, especialmente el demonio que no descansa, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí en este programa tenemos que mencionarles ese enemigo del alma que es el demonio, porque verdaderamente existe. Hay gente aún católica que duda de la existencia del demonio, de la existencia del purgatorio, del infierno, cuando estas cosas son dogmas de fe. Por ejemplo, la existencia del demonio está demostrada, es decir, es un dogma de fe, y él está en todas partes, pero no le gusta que lo descubramos para poder hacer el daño, que si lo viéramos pues con cachos y con cola, pues todo el mundo saldría corriendo, pero sí está engañando las conciencias, las mentes, manipulando a todo lo que pueda para que la gente pierda la fe. Y perdiendo la fe, pues no hay esperanza, no se llega al amor, y a lo último la persona queda deteriorada totalmente en su alma. Además, porque si lo vemos, así como cuando también en alguna oportunidad hemos observado las manifestaciones del demonio, inmediatamente eso convierte. Entonces yo digo que cuando uno ve al demonio, se convierte de una. Sí, trabaja para Dios. Trabaja para Dios, sí. Invitamos a todos los amigos que se han ido de la iglesia sin conocerla, porque definitivamente quien se haya ido de la iglesia católica no la conoció, porque a la iglesia católica es imposible conocerla y no amarla y no ser miembro activo de ella. A estas personas que se han ido de la iglesia sin conocerla, los invitamos a que reevalúen sus vidas, a que reevalúen su fe, a que profundicen verdaderamente el tesoro que perdieron. Ya no han vuelto a comulgar, a recibir a Jesús en la Eucaristía, ya algunos se sienten huérfanos porque ya no quieren a la Virgen María como a su madre. La segunda manera de pertenecer al mundo es pertenecer de hecho al mundo, es decir, estar ya verdaderamente consagrados al mundo. ¿Cómo se consagra uno al mundo? Bueno, verás, generalmente estas son consagraciones progresivas. Sí. Una persona comienza poco a poco a meterse en la corriente del mundo, en los vicios del mundo, en los juegos de azar, en el alcohol, en las drogas, comienza a entrar en la prostitución, comienza a entrar en el adulterio, en las relaciones sexuales prohibidas, comienza a entrar en las modas impuras de la época. Poco a poco el enemigo, el demonio, nos va arrastrando hasta eso. Y de repente cuando la persona alcanza a reaccionar, está tan metida en el mundo que solamente por un milagro de la gracia puede salir de allí. Lo que más nos arrastra son la gente con sus estilos de vida aparentemente buenos, y que la persona no sabe identificar que son una máscara y que la persona no está realmente feliz, y que todo el que anda en el pecado en él perecerá. Radicalidad de vivir el Evangelio. Pero eso es una gracia del cielo que se pide, pero no se trata de atacar a los otros. Exacto. Tolerancia ante todo. Se trata de amarlos también. Sí. Claro, no se trata de sentirnos ya santos, porque yo estoy haciendo la consagración a la Virgen María, ya soy un santo y tengo autoridad para criticar a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, para señalarlos. No. Y para condenarlos. Y para condenarlos. Recordemos que somos duros con el pecado, pero suaves y amorosos con el pecador.
Hay una tercera manera, que es una manera más disimulada, que es estar influenciados por el espíritu del mundo, que es quizá la manera en la que la gran mayoría de personas están, ¿no? Están un poquito influenciados por el espíritu del mundo, con algunas de sus palabras, algunas de sus maneras, alguna mentalidad que el mundo nos ha generado. Entonces, es una influencia, pero disimulada. Podríamos comparar esto como una especie de lago lleno de asquerosidades, de barro, de cosas horribles, de cosas sucias, de cosas grotescas, y una persona va caminando por allí, y entonces hay una persona que se resbala y cae allí adentro. Esta persona entonces, en el primer caso, disfruta estando allí adentro, se siente muy rico estando allí adentro. Es más, se acostumbra al olor fétido de ese barro lleno de cosas horribles. Empieza incluso a consumir de este barro y quiere untar a todo el mundo de esta suciedad. Este es el que pertenece de hecho al mundo. Está allí y quiere seguir allí y está supuestamente feliz. Pero hay otro tipo, que es los que están influenciados por el mundo, que son los que caen, pero inmediatamente quieren salir, se levantan, tratan de limpiarse, pero quizá vuelven a resbalarse, vuelven a caer, pero vuelven a intentar salir. Es un caso de debilidad profunda que nunca, nunca, nunca nos dará verdadera alegría. O sea que hay un ambiente contaminado que la persona no se da cuenta de su contaminación, pero le encanta ese ambiente. En el pecado nos vamos atando y hay muchas clases de ataduras de ese tipo, de grados, digámoslo así, y la mejor de todas es una buena confesión. La confesión, hay una liberación muy grande, la mayoría de las cosas salen a través de una muy buena confesión, y también con la oración y con la Eucaristía y la misa y el Evangelio, la persona se libera casi en su totalidad. Entonces, para definir lo que es el mundo, podríamos decir que es un conjunto de personas, de doctrinas y obras que bajo la dirección de Satanás, que está pues camuflado pero dirigiendo desde atrás todo, se oponen al reino de Jesús, arrebatan todo lo que puedan, todas las almas que puedan al dominio de Jesucristo, y en ese conjunto de falsedades, de malicia, de pecado, de corrupción, viven. Ese es el mundo. Y el mundo es un círculo vicioso, o algún día cumplirá su ciclo y el mismo mundo se cansará de ese mismo mundo que vive y saldrá de ahí. Claro, la gente se cansa, necesariamente se cansa, porque precisamente lo que el mundo ofrece a sus secuaces son dos cosas que nunca da verdaderamente, cuáles son la libertad y la felicidad. Entonces les dice, tú serás libre, tú serás feliz, haz lo que quieras, vive tu vida, eres joven, tienes una vida por delante, comamos y bebamos que mañana moriremos, en fin, y nos proponen seductoramente una cantidad de artimañas para hacernos creer que la libertad está en hacer lo que a mí se me dé la gana. Oigan eso tan feo, hacer lo que a mí se me dé la gana. Y creemos que somos más libres mientras más hacemos nuestra propia voluntad. Y se nos olvida que la verdadera libertad solo se encuentra en hacer la voluntad de Dios. Porque muchas personas, mientras más hacen su voluntad, más se esclavizan. Uno ve que las personas que han caído en libertinajes, en algún vicio, no son libres en absoluto, son esclavos totalmente, esclavos de su propio engaño, esclavos de su propio vicio. Y la felicidad lo mismo. Creen que la felicidad se adquiere en pequeños instantes de alegría, pero se dan cuenta que después de pasar esos instantes de alegría llegan vacíos todavía más profundos que los que tenían antes, cuando trataron de llenar esos vacíos a través del pecado y de los vicios. ¿Qué quita el mundo? Pensemos en eso. ¿Qué te ha quitado el mundo? Y te darás cuenta que el mundo no te ha dado ni felicidad ni libertad, sino que te ha quitado verdaderamente muchas cosas. Y lo poco que te ha dado, te lo ha cobrado más caro que antes. Salomón exclamó harto de placeres: vi que todo era vanidad y apacentarse de viento. También San Agustín, que gozó abundantemente de todo lo que el mundo le ofreció, dice esta frase: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti.
¿cuáles son las 5 cosas que en general le quita el mundo a todos aquellos que pertenecen a él? Número 1, la salud del cuerpo. También se quita el propio prestigio, como número 2. Tercero, los goces íntimos del hogar. Como cuarto, se pierde el verdadero espíritu religioso. Y finalmente, se quita la paz de la conciencia. Dice Isaías, no hay paz para los impíos.